¿Qué tal, azules? ¿Cómo están? Los saluda Carlos Castro y en el presente video vamos a analizar las contrataciones de extranjeros que se han realizado desde el año 2009 hasta el presente año en toda la era NEME. Para analizar esto, primero se tiene que ver todas las contrataciones de extranjeros que se han realizado. Hay un total de 36 extranjeros que han llegado desde que Nassim Neme regresó al club en el año 2009. También es necesario identificar sus posiciones. Año a año, desde el 2009, los primeros que llegaron fueron el Peque Torales, el Pitu Ramos, Facundo Coria y el Milagroso Mendoza. Para la segunda etapa solo se mantuvo a Mendoza y llegaron, perdón, Pablo Pérez, Hernán Peirone y Juan Pablo Raponi. En el año 2010 se mantienen Pérez y Peirone, llega Fernando Jiménez y también llegó Santiago Bilieri. Para la segunda etapa, tras la salida de Pérez y Peirone, llegaron Leandro Torres y Cristian Menéndez. Luego, para el año 2011, se mantienen Torres, Menéndez y Jiménez y llega Eyal Strackman. Para la segunda etapa se va Strackman, se va Menéndez y se va Torres y llegan los uruguayos Lugo, Viñeri y Franco. Luego, en el año 2012, comienza lo que yo denomino como la etapa de la estabilidad de los extranjeros. Llegó Marcos Mondaini, llegó Luciano Figueroa, se mantuvo Jiménez y también se mantuvo Nicolás Viñeri. Viñeri nunca tuvo regularidad en todo el año, de hecho no jugó. Y para la segunda etapa, tras su salida, llegó Cristian Nasuti. Ese año fue el primer año en la era Neme, en la que se termina el año con los 4 extranjeros siendo titulares. Luego para el siguiente año pasa algo similar. Tras la salida de Luciano Figueroa por su lesión, llega Pablo Ceballos. En su momento fue una contratación que nadie discutió porque venía con cierto nombre, venía marcándonos goles, inclusive a nosotros en Emelec. A Emelec le marcó goles jugando para Olimpia, tanto en el año 2011 como 2012. Pablo Ceballos, su negociación fue difícil, fue dura, de hecho se peleó el jugador con Barcelona, pero finalmente llegó. Nunca se consolidó como titular, digamos que entró a una especie de zona de confort y no logró marcar diferencia. Sus participaciones fueron mínimas. Tras su salida en la segunda etapa llegó Denis Stracualursi, quien terminó como titular junto con los otros 3 extranjeros. Para la segunda etapa empieza una especie de declive. Se mantiene Jiménez y Mondaini, se mantiene Stracualursi y se mantiene Nasuti. Los 4 extranjeros comienzan el año como titulares, pero luego de la parada del Mundial y después de la que se termina la primera etapa, se van Nasuti y Stracualursi y llegan para la segunda etapa Mauro Fernández y Emanuel Herrera. Luego en el año 2015, los 4 extranjeros que terminan empiezan el año, que terminan en el 2014 empiezan en el año 2015, pero las actuaciones de Fernández y de Herrera fueron bajas. Luego para la segunda etapa, tras la salida de Fernández llega Leonardo Rolón, que nunca marcó diferencia, jugó muy poco y no se consolidó jamás como titular. Para el año 2016 se mantiene Herrera, se va Leonardo Rolón, ya Mondaini se nacionaliza, por lo que ya no es considerado extranjero, y los extranjeros fueron Herrera Jiménez, Cristian Huanca que llegó y la vuelta de Denis Stracualursi. 2017 llega Bruno Vides, Cristian Ramos, el seleccionado peruano, Sebastián Piris y para la segunda etapa llega Fernando Luna. Luego 2018 empezamos el año con Fernando Luna, llegó Estefano Arango y estos eran los únicos 2 extranjeros. Para la segunda etapa llegaron Leandro Vega, Joel López Pizano y Nicolás Queiroz, tras la salida de Arango, que no terminó el año. Luego en el año 2019 empiezan de nuevo Vega, Queiroz y López Pizano. Para la segunda etapa, y también estaba Fernando Luna, perdón. Para la segunda etapa llega a Aníbal Leguizamón y llega Edwin Pernía. Y finalmente este año 2020 se mantiene a Aníbal Leguizamón, a Leandro Vega y a Edwin Pernía, y llegan como nuevas contrataciones Facundo Barceló y Sebastián Rodríguez. Para esto, como les digo, hay una totalización de 36 extranjeros. Dentro de estos 36 extranjeros se tiene distintas posiciones. De la que más se ha contratado y a mi criterio la que menos ha rendido es la de delantero. Salvo Luciano Figueroa, no se tuvo un 9 extranjero crack que tú digas
qué bestia, este man marcó diferencia, no. Solamente Luciano Figueroa, que de inicio a fin fue un jugador deslotado. Si bien Denis Estracualursi empezó muy bien el año 2013 cuando llegó en la segunda etapa, y en la primera etapa del año 2014 no tuvo malas actuaciones, no dio lo mismo que había dado en la etapa anterior. Y en el año 2016 sí es cierto que alternó mucho la titularidad, sí es cierto que jugó muchos partidos, pero tampoco llegó a su mejor nivel. Sin embargo, no se puede calificar o catalogar de mala su actuación. Recordemos también su debut, recordemos también que en la primera etapa del año 2010 metió 10 goles que fueron de vital importancia para poder ganar esa etapa. De igual manera, Cristian Menéndez vino de menos a más. Cristian Huanca, que llegó como media punta, como enganche, y terminó más bien jugando de doble 5, en ocasiones también hasta de falso 9, y terminó metiendo 23 goles, que tuvo sin ser un 9 neto, tuvo una producción ofensiva bastante eficiente. Jugadores como Marcos Mondaini, como Fernando Jiménez, marcaron siempre diferencias, siempre fueron titulares, y si en algún momento perdieron el puesto, siempre lo recuperaron. No eran jugadores de la mejor calidad, pero siempre eran jugadores aguerridos, y siempre fueron jugadores que, si bien no terminaban los partidos, comenzaban los partidos, sí los terminaban, y los terminaban bastante bien. Asimismo han llegado algunos defensas centrales como extranjeros. Entre ellos están Aníbal Leguizamón, Leandro Vega, Cristian Nasuti, que los tres fueron titulares, y el otro central extranjero que llegó fue Cristian Ramos, que también terminó el año siendo titular. Sus errores fueron mínimos en comparación a los de otros zagueros centrales que nosotros tuvimos, que eran nacionales, ¿no? En la posición de enganche o de ofensivo, de mediocampistas ofensivos, teníamos a Joel López Pizano, tenemos a Fernando Luna, que el año 2017 empezó como deslotado, y más bien su nivel vino decreciendo a raíz de ese año. También estuvo Leandro Torres, que nunca marcó diferencia. Sebastián Biglieri fue titular todo el año prácticamente, a pesar de no dejar una sensación de un grato recuerdo. Si ustedes revisan las alineaciones del año 2010, siempre fue titular. El Pitu Ramos jugó poco, y Facundo Coria, su calidad era, digamos, innegable, pero el costo de su pase, sumado a que Neme recién volvía, no permitió, son los dos factores que no permitieron que se quedara. Finalmente, como extremos, creo yo que esta sí es la posición en la que más mal no fue. Brian Lugo nunca marcó diferencia, Estefano Arango tampoco marcó diferencia, Leonardo Rolón tampoco marcó diferencia, Mauro Fernández ahí, 2-3, no puedo decir que fue un buen jugador, sin embargo siempre se le destacaba su empuje. Y Fernando Jiménez, que fue el único extremo izquierdo que era polifuncional y que siempre fue titular. Jugó de mixto, jugó a veces de 5, jugó de interior, jugó de extremo, centraba, tenía remate de fuera, muchos goles importantes hizo, y siempre fue determinante en la consecución de títulos, sobre todo de los 3 que ganó, siempre fue titular. Finalmente, eso es lo que les puedo decir. Bueno, está una posición más, que es la de volante mixto, que en esa posición llegaron Nicolás Queiroz, Pablo Pérez y Sebastián Rodríguez. Pablo Pérez era un muy buen jugador que no se logró consolidar en el puesto. Sin embargo, nadie podía discutir su categoría. Lo que lo aleja de Emelec finalmente son sus malas actuaciones fuera de la cancha. El problema que tuvo con José Luis Quiñones, el problema que tuvo con Elizaga, esos son los factores que lo sacan del equipo, lejos de su actuación en cancha. Y bueno, Nicolás Queiroz, como le digo, no marcó diferencia, vino de más a menos, a pesar de su gol en el Clásico, y a pesar de las buenas actuaciones que tuvo en el año 2018, el gol a Guayaquil City, era un jugador que corría toda la cancha. Se apagó ya hacia el final de la etapa, y en la final no fue determinante, no marcó ninguna diferencia. Y bueno, Sebastián Rodríguez, el último, un crack, dueño del puesto, Sebastián Rodríguez, y 10 más 2020. Solamente para tener en claro esto y para poner un análisis, de un total de 36 extranjeros, hay alrededor de 20 en promedio que o fueron titulares o fueron buenos alternantes, pero respondieron. Los otros 16 sí no. Es apenas un poco más de la mitad. Yo sé que no es lo esperado o lo deseado de la cuota foránea. Por lo general, un extranjero debe venir a marcar diferencia, a ser titular, a ser mejor que los jugadores ecuatorianos.
pero lastimosamente no se ha dado en su totalidad aquí en Emelec. Ahora, si lo comparamos con la cuota foránea de otros equipos, digamos de los grandes como Barcelona o Liga de Quito, en el mismo periodo de tiempo, Liga de Quito tuvo 47 extranjeros y Barcelona tuvo 48. Les recomiendo que entren a la página de Enciclopedia Deportiva, que es ahí donde pueden revisar las cuotas foráneas año a año de estos tres equipos. Y de los extranjeros que llegaron tanto a Liga como a Barcelona, sí es cierto que hay un par de nombres que resaltaron más que los mejores jugadores que tuvimos nosotros extranjeros. Pero también analicemos este factor. Hay una queja muy constante en los hinchas melecistas, que es: ¿por qué no trae jugadores de más jerarquía? ¿Por qué no trae jugadores con mejor recorrido? ¿Por qué no trae jugadores que hayan marcado diferencia fuera para venir para acá? Primero, hay que analizar uno de los factores, que es que un jugador cotizado, un jugador que marca diferencia, no quiere venir a Ecuador. Se va a otro mercado mejor, se queda en Argentina, se va a Brasil, juega en México, que es una liga mucho más cotizada que la ecuatoriana, o a Colombia, que practica mejor fútbol también. Como primer punto. Como segundo punto, su costo es bastante amplio y sabemos que Nassim Neme maneja una economía muy austera en el club. Asimismo, que tú lo traigas y sea un excelente jugador no es garantía de que te vaya a rendir. Un muy buen ejemplo para el año 1994 fue Walter Pico, que vino con todos los ribetes de jugador excelente y en Emelec no marcó mayor diferencia. Asimismo, jugadores que llegaron a Barcelona con cartel bajo marcaron diferencia. Por ejemplo, Damián Díaz, Matías Oyola, que son jugadores que no eran del todo conocidos, pero marcaron diferencia. El mismo Ismael Blanco, también Jonathan Alves, que lo único que se sabía de Alves es que tuvo una buena temporada en Liga, nada más. Ariel Nahuelpan, cuando llegó en el año 2013, tuvo una buena temporada en Liga. Eso fue todo su cartel para poder marcar diferencia en Barcelona, asimismo en Liga. Claudio Bieler, Damián Manso, el Ram Berbera, bueno, el Ram Berbera sí fue un buen jugador siempre, pero Norberto Araujo, son jugadores que antes de llegar a Liga de Quito no eran conocidos en toda América. Si bien Araujo había sido campeón en Perú, no fue un jugador que era conocido en toda América, por así decirlo. Y llega a Liga y es uno de los mejores zagueros centrales que ha llegado al Ecuador. Asimismo, Pablo Vitti en su momento llegó a Liga con un buen nombre y no fue preponderante nunca. Asimismo, bueno, cuando llegó Nahuelpan, cuando llegó Alves, eran jugadores que no eran conocidos, asimismo a ese equipo, pero marcaron diferencia. Entonces hay que ser un poco más analíticos en ese sentido, ver un poco más de factores. Y entiendo yo, no discuto, no discrepo el hecho de que, en el hecho de que los extranjeros deben marcar mayor diferencia, sí. Pero tampoco es que todos los extranjeros que ha traído Nassim Neme han sido un fracaso. ¿Que se espera más? Sí, se espera más. Que las ambiciones del club deben ir creciendo conforme se va logrando y se va creciendo, es verdad. Y que tal vez creo yo que para poder lograr un poco más a nivel internacional se necesita invertir un poco mejor el dinero, también estoy de acuerdo. Simplemente catalogo su digamos nivel de contratación foránea como no tan malo. Creería yo que hay equipos que contratan peor, creería yo que otros equipos grandes han contratado más y no les han rendido todos de la misma manera. Esa es mi opinión. Saludos azules, vive Emelec y vamos con toda la segunda etapa.